Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Becerra, soy estudiante de sexto semestre de la Universidad del Quindío del programa SITBA. El día de hoy vamos a hablar al respecto de las normas de descripción archivística, específicamente de la ISAAR. La ISAAR es la abreviatura de la International Standard Archival Authority for Corporate Bodies, Persons and Families, que es una norma complementaria a la ISAAR, que se utiliza para describir y controlar la forma de los nombres de los agentes que generan los documentos, sean estos personas, instituciones o familias, los cuales para el desarrollo y la aplicación de la norma serán considerados como entidades. La norma funciona como una guía para elaborar registros de autoridad en descripciones de las entidades antes mencionadas, de las instituciones, las personas y las familias, las cuales son asociadas a la producción y la gestión de los documentos. Estos registros de autoridad describen a la entidad como una unidad dentro de un sistema de descripción archivística, creando y haciendo uso de puntos de acceso de dicha descripción, con lo cual se pueden documentar las relaciones existentes entre diferentes productores documentales. Así pues, lo que busca la norma es estructurar las reglas generales para la normalización de las descripciones archivísticas, cuyos ejes o bases de estudio son las entidades antes mencionadas, las instituciones, las personas y las familias, basándose en los productores y en el contexto. Esto con el propósito de lograr el acceso a los archivos y la documentación, la comprensión del contexto de la producción documental y la utilización de los documentos, la identificación clara de los productores documentales y lograr el intercambio de las descripciones archivísticas entre instituciones o redes. Básicamente la estructura de la norma es muy similar a la de la ISAAR, contando con 27 elementos, de los cuales solamente 4 para esta norma son de carácter obligatorio, que son el tipo de entidad, la forma autorizada del nombre, la fecha de existencia y el identificador de registro. Esta norma tiene varias normas relacionadas. Como ya lo mencioné, es complementaria a la Norma Internacional General de Descripción Archivística, ISAAR-G. Pero adicionalmente a eso, hace uso de varias normas ISO que son aplicables en el desarrollo y la creación de los encabezamientos y los descriptores, los puntos de acceso. Algunas de estas normas son la ISO 639-2, que es la norma que habla de los códigos para la representación de nombres e idiomas. La 690, que es la que tiene referencia a la documentación en cuanto a referencias bibliográficas relacionadas con contenido, forma y estructura. La 690-2, relacionada con las referencias bibliográficas en cuanto a documentos electrónicos o partes de los mismos. La 999, relacionada con la información y la documentación en cuanto a directrices para el contenido, la organización y la presentación de índices. La 2788, que enuncia las directrices para el establecimiento y el desarrollo de un tesauro monolingüe. La 3166, que evidencia los códigos para la representación de nombres y países. La 5963, que
enuncia los métodos para examinar los documentos, determinar sus materias y seleccionar los términos de indexado. Las 5.964, que establece las directrices para el establecimiento y el desarrollo de un tesauro multilingüe. La 8.601, que nos habla de los elementos de datos y formatos de intercambio para el intercambio de información, representación de fechas y de horas. La 15.489, que nos habla de la administración de registros en partes 1 y 2. La 15.511, que es la norma internacional identificadora para bibliotecas y organizaciones relacionadas. Y la 15.924, que nos habla de los códigos para la representación de nombres y escrituras. En cuanto a las áreas de la norma ISAAR GPF, podemos mencionar que su estructura es muy similar a la de la ISAAR G, salvo que en esta norma solamente se han agrupado los elementos en cuatro grandes áreas: el área de identificación, el área de descripción, el área de relaciones y el área de control. El área de identificación, en esta se establecerá el nombre normalizado de la entidad, ya sea una institución, una persona o una familia, y todas las variantes que se den de dicho nombre elegido. En el área de descripción se registrará ya bien sea una breve historia institucional o una bibliografía de la entidad, ya sea de la persona o de la familia. En el área de las relaciones, pues solamente se registrarán todas las relaciones existentes con otras entidades, y en el área de control se identificarán y registrarán los datos relativos al proceso de creación de los registros de autoridad. En el área de identificación encontramos 6 elementos básicos. El tipo de identidad, que en esta pues se señalará o se registrará la descripción de la entidad en sí, ya bien sea una institución, una persona o una familia, y el dato que se registrará en ella, pues claramente deberá ser una de esos 3 elementos: la de persona, la institución o la familia. En cuanto a la forma normalizada del nombre, se indicará, como su nombre lo indica, la forma normalizada del nombre de la entidad, de la persona, de la institución o de la familia. Para esto, pues es conveniente hacer uso de varias fuentes con el propósito de detectar la existencia de nombres parecidos o de identificar si existen seudónimos del hombre elegido. Es muy seguramente necesario que se hagan uso de normas complementarias para poder establecer la forma autorizada del nombre elegido. Dado que la ISAAR PTF no contiene pautas de elección y de normalización de dicho nombre, se puede hacer uso de la DACS, como lo hacen en Estados Unidos, de la RDDA, como lo hacen en Canadá, o de la ODA en Portugal, o las normas específicas que se han generado en los otros países. Existe también la probabilidad de que se dé el caso de la onominia, con lo cual se deben hacer uso de calificadores, es decir, expresiones o fechas añadidas al nombre elegido, entre paréntesis, que servirán de ayuda para determinar el nombre de la institución, de la persona o de la familia. Dentro de las formas paralelas del nombre,
Este elemento solamente se da para el caso de instituciones que tienen nombres oficialmente registrados y que aparezcan en varias lenguas, con lo cual en este dato se deben registrar dichos nombres. En el elemento formas normalizadas del nombre según otras reglas, pues sencillamente se registrarán los nombres resultantes de la aplicación de otras reglas para la elección y la normalización del nombre elegido. Muy seguramente para este elemento se deberá hacer uso de la norma AACR2. En cuanto a otras formas del nombre, en este elemento se deberá registrar cualquier variante del nombre elegido, tanto los nombres diferentes como las variantes de la forma seleccionada. En cuanto a identificadores para instituciones, tenemos que en este se registrará cualquier código oficial con el que esté registrada o que identifique una institución específica dentro del proceso de la descripción. En la segunda área tenemos el área de descripción. En esta área, básicamente lo que se hace es redactar una historia institucional o una biografía de la entidad, ya bien sea de la institución, de la persona o de la familia. La mayoría de estos elementos tienen un carácter textual, pero tienen una forma de registrarse, como se explicará a continuación. Para el caso de las fechas, es necesario recordar que las fechas es un elemento obligatorio y que las fechas por recomendación de la norma deben ser registradas siguiendo los lineamientos de la norma ISO 8601. Los demás elementos de esta área se pueden registrar ya bien sea de manera conjunta o de manera independiente. La única premisa para el registro es que deben ser registrados de manera narrativa. En el área de relaciones tenemos, como lo dije al inicio, que registrar los datos referentes a las relaciones existentes de la entidad descrita con otras entidades. Para eso, pues se van a hacer uso de los siguientes elementos. Tenemos el nombre o identificador de la institución, de la entidad. Nuevamente ratifico que estamos hablando de que la entidad debe ser contemplada como una institución, una persona o una familia. Aquí se debe registrar el nombre normalizado de la entidad, con la cual se está generando o se ha generado un vínculo relacional. Se debe registrar la naturaleza de la relación. La norma especifica 4 tipos básicos de naturaleza. Está el de naturaleza jerárquica, que tiene que ver la relación existente entre una entidad y otra de carácter inferior. Está el temporal, que es la relación que puede existir entre una entidad y otra en espacios de tiempos anteriores o posteriores. La familiar específicamente se da en la entidad familia. Y la asociativa es el espacio en el cual se registra cualquier tipo de relación que sea diferente a las 3 anteriores mencionadas. En la descripción de la relación, aquí, como su nombre lo dice, se va a registrar de manera detallada la naturaleza de la relación existente entre las entidades. Para las fechas de la relación, aquí se registran los datos de las fechas durante las cuales se produjo la relación enunciada y descrita en los elementos anteriores. Para finalizar, tenemos el área de control. En esta área, como lo dije, se van a recoger datos relativos al proceso de creación del registro
de autoridad. Esta área equivale al área 7 de la ESAT-GE, aunque para esta norma tiene muchos más elementos. Claro está que la CIA tiene normas como la ISDF y la ICIAC, que cuentan con la misma área y con la misma cantidad de elementos en el proceso de descripción. En esta norma, en esta área de la norma encontramos los elementos del identificador del registro de autoridad. Este campo es obligatorio y en él se debe indicar el código de identificación único para cada registro de autoridad. No existen unas normas específicas para la delimitación del código de identificación, pero la norma sugiere que se debe estructurar basados en los lineamientos de la norma ISO 3166, de los cuales se puede extractar el código del país, el código de la institución responsable de generar la descripción y de la elaboración del registro de autoridad y el código correlativo a cada registro. Los indicadores de la institución, los identificadores de la institución tienen que ver con los nombres normalizados del archivo o la institución responsable de la elaboración del registro. La norma estipula que de manera optativa se puede registrar o consignar en este elemento el número o el código de identificación de dicha institución. Dentro del elemento reglas y o convenciones, tenemos pues que aquí se registrará en el título de las reglas usadas para la elaboración del registro de autoridad. En el estado de elaboración, pues aquí se registrará básicamente, como su nombre lo dice, el estado en el que se encuentra la elaboración del registro de autoridad, el cual puede ser como borrador, finalizado, revisado o eliminado. En el nivel de detalle, básicamente depende de la cantidad de información incluida en el registro de autoridad, con lo cual pues se diferencia en tres niveles: el básico, el parcial y el completo. El básico, cuando nos referimos a que los registros solo presentan los elementos obligatorios. En el parcial, cuando además de los elementos obligatorios se registran elementos que hayan sido acordados de registrar en el registro de autoridad. Y el completo, cuando se contemplen o se registren la mayor cantidad de elementos posibles para la creación del registro de autoridad. En las fechas de creación, revisión y eliminación, pues tiene que ver con la fecha en la cual se haya redactado, se haya revisado o se haya borrado un registro de autoridad. Básicamente este dato es un dato de control que se utiliza en los procesos de gestión interna dentro de las bases de datos de autoridades. La lengua y la escritura, pues tiene que ver con la información referente y relacionada a la lengua y la escritura empleada para la redacción del registro de autoridad. En cuanto a las fuentes, pues aquí en este dato lo que se tiene que registrar son las fuentes utilizadas para la redacción del registro de autoridad. La norma sugiere que para su registro y descripción se debe hacer uso de los lineamientos de la ISO 690. Y finalmente, en las notas de mantenimiento, se registrará cualquier tipo de dato que sea de utilidad y que esté relacionado con la elaboración del registro. Básicamente, en estas notas, en este elemento, lo que se registra es el nombre de la persona encargada de la elaboración del registro de autoridad. Para analizar de manera práctica la aplicabilidad de la norma ISAR-CPF, vamos a observar un ejemplo tomado del Archivo General de la Nación de México en su reunión de Monterrey del año 2004. En él podremos analizar y observar
de qué manera se aplican y se estructuran los elementos de la norma, desde la identificación, la descripción, las relaciones y el control. Entonces, en primera instancia tenemos el área de identificación. Aquí podemos observar cómo aparece la denominación del elemento tipo de entidad, el cual es en este caso es una institución. Aquí puede ser persona o familia, pero para el ejemplo práctico va a ser una institución. Seguimos con la forma autorizada de nombre, para este caso es el Consejo de Guerra. Vemos que los elementos formas paralelas y formas normalizadas del nombre no aplican para este caso. En cuanto a otras formas del nombre, encontramos la tipología en la cual podemos encontrar otro tipo de nombre dado para, para la descripción archivística en esta instancia. En el ejemplo del área de la descripción, vemos cómo aparece el elemento fechas de existencia, el cual recordemos que dijimos que era de carácter obligatorio y que debía ir aplicado bajo la norma ISO 8601, la cual determina o delimita que las fechas deben estar separadas o bien sea por slash o por guión. Aquí vemos que para la aplicabilidad de los elementos contextuales se hicieron de manera individual y no colectiva, y cada uno de ellos representa un espacio mínimo de descripción dentro de la descripción archivística que se está adelantando en este momento. En el área de relaciones vamos a identificar que pueden aparecer tantos niveles de relación como se den o se susciten dentro del espacio o dentro de la labor de descripción. Para este caso puntual vemos que en la primera relación aparece una relación temporal, de naturaleza temporal con el Consejo Real de Castilla. Tiene una segunda relación que también tiene naturaleza temporal, temporal sucesión, es decir, de sucesor, es decir, que este Tribunal Supremo de Guerra y Marina dependía de manera jerárquica del Consejo de Guerra. Y en la tercera relación encontramos que hay una relación de naturaleza asociativa con una secretaría del despacho de guerra. Como podemos ver, todas las relaciones anteriores tienen un número identificador de registro de autoridad, el cual también está estructurado según la norma ISO, en el que se determina, en este caso, en el ejemplo planteado por el Archivo General de la Nación para la presentación, utilizó una asignatura española, por lo que las dos primeras letras es ES, que es de España, y la asignatura, la abreviatura de la entidad que estaba desarrollando la descripción archivística era el Archivo General de Simancas. En el área de control identificamos los elementos de la identificación del registro de autoridad, el identificador de la agencia, las reglas que se utilizaron para hacer la descripción archivística y el estado que ya está finalizado, nivel de detalle completo, la fecha de la creación, la fuente, la lengua y el registro de notas, en el cual se evidencia la persona que realizó la pertinente descripción archivística. Ya para concluir de manera informativa, en el presente parte del video podrán evidenciar una pequeña y corta bibliografía referente a las fuentes que se usaron para la consulta y el análisis de la norma. Muchas gracias por su atención, en espera de comentarios, que tengan buena tarde. Se despide su servidor, Carlos Becerra.